Buen día. Quería dejarles un video un poco para hacer una introducción entre el periodo neolítico y la unidad 2, Mesopotamia. Bien. Ya cuando empezamos a hablar de Mesopotamia, sobre todo el periodo que quiero hablar, que es el periodo Uruk, vamos a empezar a hablar de ciudades y de estado. O sea, vamos a hablar ya no del neolítico, sino de la edad de los metales, ¿no? La fase posterior al neolítico. Pero estas ciudades que van a aparecer en el sur de Mesopotamia no nacen en un repollo y es lo que quiero un poco dejar claro. Hay dos grandes ejemplos, yo voy a explicar muy brevemente uno, que son Jericó, que ustedes lo conocen por la ciudad bíblica, y Cataluyuk, en el sur de Turquía, la actual península anatólica, cerca de los montes Agros. Lo que están viendo es el yacimiento de Cataluyuk. Creo que ahora una parte está techada para preservarlo. Ambos, Jericó y Cataluyuk, son consideradas la transición entre la ciudad y la gran aldea. Cataluyuk era una gran aldea, llega a tener unos 10.000 habitantes para hacer una idea, pero hay rasgos que nos permiten no hablar de ciudad. Por ejemplo, no había un estado, o sea, no había un rey, no había quien. Seguramente se manejaban todavía al estilo del neolítico medio, algunos dirían calcolítico. O sea, algún líder no elegido que se gana la confianza del resto y así sucesivamente. De hecho, por ejemplo, se han encontrado muchos actos de violencia que demostrarían que no había una autoridad clara, ¿no? Marcando límites. Parece que las cosas se solucionan bastante a los golpes. Cataluyuk y Jericó son más o menos del mismo periodo, 7500 a.C. Jericó es más de la zona de lo que hoy sería Israel, ¿no? Del Levante. Ambos conocían, a diferencia por ahí de Cataluyuk, Jericó sí logra dar el paso a ciudad. Ambos en este periodo que estoy hablando de gran aldea conocían el trabajo en metales, conocían la cerámica obviamente. En el caso de Cataluyuk no tenían muralla, ¿no? Lo cual también hace un poco este tema de si es ciudad o no. Ahí hay un pequeño gráfico de cómo eran las casas. Cataluyuk se vuelve un conglomerado de casas que están construidas una al lado de la otra literalmente y se entraba por arriba. Hay un autor que decía que a Cataluyuk no se entraba sino que se subía. Y si uno quería transitarla tenía que, en definitiva, transitar por los techos de las diferentes casas. Un poco también engorroso porque, como verán, esto está en desnivel. Había poco espacio público y los pocos espacios públicos eran en general para tirar basura. Pero quiero resaltar algunos puntos, sobre todo de Cataluyuk. Primero, una de las cosas encontradas, bueno, no son solo los actos de violencia, sino la aparición de nuevas enfermedades producto de este despiñamiento. Digo apiñamiento porque imagínense vivir 10.000 personas en una ciudad donde se tiran los desechos en el mismo lugar. Y seguramente por arriba de esos techos no solamente transitaban personas, sino también animales, ¿no? Con todas sus necesidades, por decirlo sutilmente. Se encontraron, por ejemplo, personas con muchas caries, producto del consumo de cereales, personas que no llegaron a la adultez. Bueno, de todo mostrando que este paso, ¿no?, del nomadismo al sedentarismo no fue fácil, ni por momentos no fue lindo. También una cosa que quería recalcar, tanto en Jericó como en Cataluyuk, en sus comienzos, Cataluyuk también llega a mitad de su periodo, digamos, de esplendor, llega a conocer la agricultura, pero en su inicio ninguna de estas dos grandes aldeas eran agricultores, o sea, rompiendo un poco el mito este de agricultura igual sedentarismo y no hay otra forma. Sí hay otra forma y estas dos grandes aldeas lo demuestran. Jericó está recontra comprobado que en sus comienzos era una aldea de cazadores-recolectores. Cataluyuk está un poco más discutido, pero bueno, que después terminan conociendo la agricultura, pero que primero se sedentarizan, o sea, no se sedentarizan a raíz de la agricultura, sino que la agricultura surgiría a raíz del sedentarismo, al revés sería, ¿no? Bien, y acá vamos a ir a Uruk, que es el gran ejemplo de ciudad que nos invita ahora
quiero repasar yo. Uruk es una ciudad hecha y derecha. Va a terminar teniendo murallas, o sea, va a tener más que murallas, edificios públicos, podríamos llamarlo, va a tener un gobierno, va a tener un montón de características que la transforman en ciudad, sobre todo esas dos. Tampoco nace de un repollo, así como Cataluyuk, bueno, a raíz de un incendio no llega a dar el paso a ciudad. Jericó sí, va a terminar siendo una ciudad, algunos está discutido, pero algunos la consideran la ciudad habitada más vieja del mundo. Lo que pasa es que la Jericó de la cual yo estoy hablando no es exactamente la Jericó, es ubicada, digamos, está ubicada exactamente con la actual, pero bueno, entonces algunos dicen que es Damasco. Cuestión es que Uruk es una de estas primeras ciudades, es considerada la primera ciudad que aparece, y aparece en la zona que ustedes ven coloreada ahí, de salmón o rosado, que aparece en solitario. Ahí aparecen otras ciudades que son posteriores, ¿sí? Pero Uruk en un comienzo, y por eso da nombre al periodo, aparece en solitario. Pero no aparece un repollo, sino que hay una serie de fases que yo no voy a describir, que están en el capítulo 3 del Librani. ¿Sí? Este libro es como la Biblia. El que pueda hacer un gran esfuerzo, que no es un libro barato, está bueno, es un buen libro. En el capítulo 3 Librani describe un poco cómo es ese proceso, está bueno, para ver cómo se pasa del sedentarismo del nomadismo al sedentarismo, y de la caza y la recolección a la agricultura. Uruk va a surgir como ciudad alrededor del 3500 a.C., ¿sí? Pero va a venir de unas culturas previas que son Jalaf y Ubaid. Ubaid es primero, Jalaf es posterior, que surgen en el sur de Mesopotamia, o sea, en ese circulito que estamos viendo en la pantalla, color salmón o rosado, ¿sí? Esas culturas que al principio son sedentarias, son nómades, que se van haciendo sedentarias, que van conociendo a poco la agricultura y la ganadería, van a dar origen a esta ciudad. Si ustedes leen el capítulo 4 de Librani, está en mi página, van a ver que se toma las características que describe Redman, que son las que establece Gordon Chai, que nos sirven siempre como un ejemplo. Nada más, repito, porque es muy discutido, ¿no? Un poco Librani tiene la misma teoría de Redman sobre la urbanización, sobre la revolución urbana, que es el hecho de que es multicausal. Si no va él encontrar en Uruk alguna cosa en particular, sino varias cosas que dan origen a esta gran ciudad. ¿Por qué él empieza a hablar en el 3500 a.C., empieza a hablar de Uruk como ciudad? Porque posteriormente, ya para el 2500 a.C., ya estamos hablando de una ciudad muy grande, ya, o sea, definitivamente no hay discusión, pero en el 3500 algunos la pueden llegar a discutir, pero dice, a partir de acá ya hay centralización y jerarquización social, ¿no? Si se acuerdan, 2 puntos de Gordon Chai. En la división social, dice, es bien sencilla, pero existe, en donde hay básicamente gobernantes, unos especialistas que van a recibir por parte del Estado, de los gobernantes, unas raciones, y los campesinos, que son los que se dedican a trabajar la tierra y por lo tanto a crear lo necesario para la subsistencia. Una aclaración, en este momento, ahí yo se lo puse de fondo, el gobernante no es un rey, es un sacerdote. Las primeras ciudades, no solamente Uruk, sino las que van a venir después, van a surgir primero alrededor del templo, que en este caso se llama Zigurat con Z. Estos Zigurat son templos, y ahí vivía el señor que se llama Lugal, que era como el sumo sacerdote, pero que funcionaba también como una especie de rey. Es más, el templo no solamente funciona como templo, sino también como almacén. Esas raciones, esos tributos que se van a cobrar los campesinos, se van a almacenar en ese edificio que ustedes están viendo. Es una recreación, no es el exacto. El verdadero se ve algo así hoy, poco venido menos. A partir entonces del 3500
se empiezan a encontrar cosas que marcarían el inicio de la ciudad. Una de las cosas que recalca Liverani en el capítulo 4 es la aparición de los canales, ¿no?, necesarios para canalizar el agua y crear zonas agrícolas, ya que a pesar de ser una zona semidesértica, el control del agua permite que sea bastante fértil la zona. De hecho, de las zonas más fértiles en Asia, en Oriente. Otra de las cosas, bueno, además de los canales, tenemos la muralla, que ahí ustedes la están viendo en un color marrón, dorado, ¿sí?, que marca los límites de la ciudad. Podemos volver sobre eso. Pero entre los canales, la muralla, estaríamos hablando de obras públicas, un punto importante para hablar de ciudad. ¿Qué más? El cobro de tributo, que mostraría la aparición de una élite gobernante, sacerdotal en este caso, ¿sí?, que se cobraba, en servicios, en trabajo, estaban obligados a trabajar para el gobernante, seguramente para hacer las murallas, seguramente para hacer el sigurat o los canales. La otra forma de cobrar tributo es a través de una parte de la producción, que después era usada para pagar a estos especialistas. Cuando digo especialistas, estamos hablando de artesanos de la cerámica, del hierro, soldados, ¿sí?, todo aquel que vive de no trabajar produciendo alimentos. Aparecen las medidas. Una de las necesidades de Uruk es homogeneizar el tema de las medidas para poder comerciar. Entonces, acá empieza ese proceso que va a terminar bastante después por imponerse ciertas medidas, ¿sí? Acá con un rol muy importante el Estado, presionando para que se logre esto, ¿no? La escritura, otro punto importante, tiene varias fases. Arranca siendo mediante sellos, ¿sí? O sea, no hay palabras sino sellos que marcan quién es el dueño de esa cosa, pero que después va a evolucionar a la escritura cuneiforme. Cuneiforme porque se hace con cuñas, ¿sí?, un pedazo de arcilla fresca con un palito, se hacen marcas, y a raíz de esas marcas, ¿no?, se van formando palabras, porque todavía no estamos hablando de letras, ¿no?, sino de palabras con las cuales se hacen entender. Esto hace que aparezca, si se quiere, el principal sector de especialistas, que son los escribas, ¿sí?, porque escribir, como se dan cuenta, no era muy fácil, ya que había que acordarse en miles de símbolos, y eso les dio a los escribas un poder muy importante, no solamente en esta cultura, sino en muchas otras. Y como parte de esta ciudad también quería aprovechar ese mapita que se ve ahí, que nos marca cómo está dividida la ciudad. Tenemos una muralla, adentro de la muralla hay casas, sobre todo hasta el sigurat, ¿no?, o sea, hasta el estado en castellano. Está rodeada por una zona que se llama Hinterland, ¿no?, que es cercana a la ciudad. En esa zona que aparece de verde, en ese caso, hay pequeñas aldeas que son donde van a vivir los campesinos que van a pagar el tributo, ¿sí? Uruk va a llegar a ser muy grande, miles de habitantes, pero estas pequeñas aldeas de cientos son las que van a proveer de alimentos. Sobre todo, no significa que dentro de la ciudad no vivan campesinos, ¿no? Y después rodeada por un desierto, porque esa es la forma que van a tomar las ciudades en el periodo posterior a Uruk, o sea, cuando haya muchas ciudades. Entonces, tenemos una ciudad rodeada por murallas donde vive el poder, por decirlo de alguna forma, o sea, donde el lugar ejerce su poder, y un montón de aldeas en los lugares fértiles, donde se secan los pantanos, donde se canaliza el agua, se acerca a los canales, que son las que en realidad van a proveer de trabajo y de cereales y carne, obviamente, animales, a la ciudad. ¿Sí? Por eso algunos van a hablar de que la ciudad en realidad explota pequeñas aldeas, va a haber un sistema así. Y luego un mar de semidesierto, pantanos, que te alejan del otro, por decirlo de alguna forma. Esa es la forma que va a tomar Uruk y que después va a ser repetida. El sigurat en el centro y lo que acabo de decir. Después vamos a ver cómo sigue lo posterior, pero bueno, dejamos ahí. Espero que les sirva.